Sigamos hablando entonces. Principados. Qué interesante, principados. Israel se los tuvo que enfrentar en lo físico. Y nosotros nos lo tenemos que enfrentar en los dos planos, en el espiritual y en el físico. La palabra principado, gracias hermana, quiere decir arche, 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 diga conmigo, arche, arche. Esa es una de las definiciones y quiere decir arquitecto, arquitecto, arquitecto. Usted va a encontrar, y voy a empezar a hablar algo muy interesante en Proverbios capítulo 8, verso 23, usted va a encontrar uno de los primeros arquitectos. Vamos a estudiar eso, está en Proverbios capítulo 8, verso 23. Son los primeros seres de la creación que se rebelaron y antes tenían el principado, pero fueron arrojados de la presencia de Yahweh porque edificaron su reino de maldad aparte. Empiezo a hablar. Proverbios 8:23, ¿qué dice? ¿Alguien me puede decir qué dice Proverbios 8:23? Ok, ¿eternamente qué? Proverbios 8:23. Desde el principio antes de la tierra. En Juan capítulo 8, verso 44, escúchenme porque aquí esto hay que manejarlo con pinzas. En Juan 8, en Juan capítulo 8, verso 44, usted va a encontrar que Yeshua dice unas palabras bien claves. Dice porque, hablando de Satanás, de Hasatán, dice porque él es un homicida desde el principio. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del principio, en el principio Adán todavía no había sido creado. Adán es después del principio. ¿Me hago entender? Adán aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2 más adelante. Pero cuando está hablando del principio, se está refiriendo a la era de los arches. Diga conmigo, la era de los arches. Que es la era fantástica porque es la era del querubín, la era de la sabiduría, la era de los seres de luz. Por eso usted va a encontrar que en la tierra se encuentran fósiles de 25,000 millones de años. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si el hombre adámico, según la tradición judía, tiene nada más sino 6,000 años, ¿por qué se está hablando de 25 millones de años, de 4,000 millones de años? Porque hay una dispensación que nosotros, y lamentablemente pues en el Instituto Bíblico pues de eso no se ha hablado. La era de los arches, de los arquitectos. La era de los arquitectos, diga conmigo. Y cuando hablamos de la era de los arquitectos, hablamos de un ser que fue creado para crear. Estamos hablando de la sabiduría, lo que se llama en hebreo el Hodma. Diga conmigo, el Hodma. Hodma, con H. Hodma. ¿Y qué fue lo que le pasó a este ser? Este ser caminaba con él creándolo todo. Entonces diga conmigo, era un arquitecto. ¿Qué era lo que hacía la sabiduría? Al lado de Yeshua, ¿qué era lo que hacía? Crear mundos. ¿Aló? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el capítulo 9 de Proverbios, verso 1? Esa sabiduría que se deleitaba con él, que andaba con él, que caminaba con él, hizo su casa aparte. ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 9, verso 1? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Qué más? Mató a sus víctimas. O sea que mató a sus víctimas y mezcló su vino. Ojo con eso. O sea que la sabiduría
empezó a corromper el vino. El vino en la Torá es sinónimo de conocimiento, es sinónimo de sabiduría. Dice que corrompió su vino. Corrompió su vino. Y dice la palabra que hizo su casa aparte y mató sus ¿qué? Sus víctimas. O sea que la sabiduría se volvió mala. Porque quiso hacer un reino aparte. ¿Me está comprendiendo? Entonces algunos dicen, no, pero esa sabiduría era Jesús. No, no era Jesús. Porque dice la palabra que la sabiduría caminaba con él. Y cuando Yeshua vino acá a la tierra, hubo alguien que caminó con él y lo traicionó. Y por eso dijo, uno de vosotros es el diablo. Aló. ¿Por qué? Porque lo mismo que había pasado arriba, se estaba pasando abajo en el plano ¿qué? En el plano físico. Uno que se deleitaba con él, que caminaba con él, lo traicionó, mezcló su vino, hizo su casa aparte. Por eso cuando él habla de Judas, habla como uno de vosotros es Satanás. ¿Me está comprendiendo? O sea que lo que Yeshua estaba viviendo en lo físico, ¿dónde lo había vivido antes? Diga conmigo, en el Olán, en la eternidad. Entonces las cosas que nosotros vivimos acá muchas veces ya se repitieron allá arriba. ¿Me está comprendiendo? En otro plano ya se repitieron y en el plano físico se vuelven a vivir. Entonces por eso Yeshua dijo, porque él es un homicida, yo lo conozco, él es un mentiroso. Él es un mentiroso porque cuando habla mentira de suyo habla. ¿Qué fue lo que pasó con la sabiduría? Que mezcló su ¿qué? Su vino. Por eso Yeshua dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el fiel y el verdadero. Por ejemplo, si yo me quito el reloj, yo me quito este reloj y le digo, hermano, este reloj es un reloj original. ¿Qué le estoy dando a entender? ¿Qué le estoy dando a entender implícitamente? Ustedes los hispanos acá no se ofendan, no se ofendan. Ustedes los hispanos acá en Estados Unidos tienen un problema, que no hablan bien el inglés y no hablan bien el español. Nosotros en Colombia hablamos bien el español. El inglés no, el español. Entonces, en el español está lo que se llama explícito y lo que se llama implícito. Está lo que se llama sinónimo y está lo que se llama antónimo. Cuando yo digo, este es un Rolex original, ¿qué les estoy dando a entender implícitamente? Que hay uno falso. Cuando Yeshua dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué está dando a entender? Cuando dice, yo soy el fiel y el verdadero, ¿qué está dando a entender? Ah, bueno, ¿me está comprendiendo? Entonces, tenemos que aprender a manejar la escritura con sentido común. Entonces, cuando él dice de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, está dando a entender que hay una vid que no es la verdadera, que hay un ser que tiene una sabiduría corrompida, mezcla. Por eso es que la sabiduría, este fue el primer ser que se descarrió. Mató sus víctimas y después mató a Adán también. Engañó un montón de ángeles, la tercera parte, y después engañó a Adán. Cuando la serpiente, el serpiente que es un ser reptiliano, que era un ser todo raro, que después vamos a hablar de la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo a Adán? Le dijo, mira, yo te voy a presentar el árbol de la ciencia. ¿Qué significa ciencia en hebreo? Hodma, sabiduría. Yo te voy a mostrar el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces, dice la palabra en Proverbios 9, que la sabiduría mezcló
su vino. ¿Qué es una mezcla? Que ya no es original. Cuando algo tiene mezcla es porque ya no es original. Entonces, ¿quién era el árbol? ¿Era un árbol de manzana? ¿Era una papaya? ¿Era una pera? No seamos tan tontos. Es una forma morfológica o es un hebraísmo para dar a entender que ese árbol se estaba refiriendo a una simiente caída, un ser caído. ¿Quién era? La sabiduría que ya había hecho su casa aparte. ¿Me hago entender? Entonces ya era un ser caído que estaba ofreciendo ¿qué? Y a los simples, ¿qué es lo que dice la palabra? A los simples les dice, venid y comed. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los simples? Diga, los canutos, que entre más grandes son más brutos. ¿Quiénes son los simples? ¿Quiénes son los simples? Mire, perdóneme que le diga, con todo el respeto que usted se merece, yo soy un motivador, un profeta y también soy sarcástico, pero los simples son los evangélicos que están metidos en las iglesias. Yo no he visto gente más simple que los evangélicos, porque a todos le dicen gloria a Dios. Se fue la luz, gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Yo no he visto gente más simple que la gente cristiana, simple. Simple es aquella persona que pasa desapercibida las cosas, que no tiene profundidad, que no analiza las cosas con mente fría, que no estudia, que es una persona conformista. ¿Qué es un simple? Pues un ignorante, un naco, que todo lo cree. ¿Sabe cuál es el problema? Ahora no va a pensar que lo estoy ofendiendo. ¿Sabe cuál es el problema suyo? Que usted todo lo cree. Y el Señor no les dijo, vayan y hagan creyentes. Dijo, vayan y hagan discípulos. Y hay una diferencia entre creyente a discípulo. Creyente es el que cree en cualquier cosa que le presentan. Le presentan algo amarillo y piensa que es oro. Y se pone la cadena y después a los 20 minutos está con el cuero lleno de negro. Ay, me robaron. Ay, me robaron, pues. ¿A quiénes es que el vivo roba? A los simples, a los ignorantes. Y la sabiduría, ¿a quiénes les invita a comer? A los simples. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán? Que no guardó la Torá, no guardó el mandamiento. ¿Me hago entender? Y fue y cayó allá. Y ahí está el resultado. Entró la muerte. Entró la muerte, la enfermedad. ¿Me está comprendiendo, mi querido hermano? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No sea simple. Ya es hora de uno dejar de estar comiendo vino mezclado. Hay que buscar ahora lo real, la esencia, la vida verdadera, el conocimiento verdadero. Ya hay que dejar tanta cosa de hombre y tanta religión. ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor?